Hola profesor, muy buena noche, ¿cómo estás? Para mí es nuevamente un gustazo presentarte esta asignación del arte románico y pues bueno, obviamente la investigación que hice al respecto y obviamente pues bueno, lo estoy desarrollando por puntos como fue la indicación en la actividad. Y pues bueno, vamos con el punto número uno. ¿Qué es el arte románico? ¿Dónde y cuándo surge? Bueno, el arte románico va a quedar claro que es un estilo que predominó en Europa, principalmente desde el siglo VI hasta principios del siglo VIII más o menos. Y pues bueno, fue un estilo claramente religioso, influenciado por el cristianismo obviamente, y que bueno, surgió desde de la edad media temprana y que tuvo un lenguaje muy específico y que fue como muy global porque agrupó muchas manifestaciones artísticas, tanto como pintura, escultura, arquitectura. Esto tuvo un replico importante en determinados países como fue España, Francia, Italia y Alemania. Y bueno, obviamente esto fue como muy sectorizado porque fue ocupado como un mecanismo de control y de poder hacia un determinado grupo social. Normalmente estos grupos sociales, pues bueno, no había una sociedad muy culta, sino más bien era controlada por la iglesia. Entonces, en ese sentido, el arte románico también emergió como un mecanismo de control, ¿no? Obviamente fue un hilo conductor de teocentrismo, pero bueno, eso lo abordaré un poquito más adelante en mi punto de vista, pero bueno, al final del día el arte románico justamente cumple con esa parte de este mecanismo, pero bueno, no deja de ser muy interesante analizarlo como una corriente artística de muchas manifestaciones, pero también muy sectorizada y a su vez con esa relevancia de mecanismo de poder, que es aún más interesante. Pues bueno, ¿cuáles son los principios esenciales del arte románico? Eh, bueno, como lo comentaba, cada lugar tuvo ciertas acepciones respecto al arte románico. Obviamente cada lugar le dio cierto toque, ¿no? Entonces, donde se podía ver un poco más del arte románico, especialmente en iglesias, monasterios y campanarios, y que bueno, al final del día en pinturas, en relieves y en esculturas también estaba esa línea o no esta nueva manifestación. Eh, Obviamente esto es como te comentaba en un primer punto, tenían una narrativa teocéntrica y obviamente cristiana, entonces eso era parte del mecanismo de transmitir un mensaje, ¿no? Como ha venido siendo un poco el desarrollo del arte, como lo hemos venido viendo en otras manifestaciones. Y pues bueno, de hecho también se le conocía como que eran las Biblias de piedra, que eso me llamó muchísimo la atención porque evidentemente plasmaba pasajes bíblicos y que eran un hilo educativo para las personas que no conocían más allá del arte. Bueno, no del arte, más bien de la iglesia, de un mecanismo de culturización respecto a el cristianismo. Entonces, bueno, eh, obviamente esta también uno de los hilos principales es que, y que me gusta y también me da un poquito de cosa, pero bueno, que obviamente como esto era visto como un oficio menor, no había mayor trascendencia de estos artistas románicos, porque al final del día era como manufactura de piezas artísticas, entonces no hubo un gran, digámoslo así, un gran renombre de ciertos artistas porque simplemente la obra la producían y ahí se quedó. Entonces realmente a lo mejor no hay tantos artistas renombrados de esa época y entonces también siento que es un eje importante para entender justamente el arte románico. El número 3, algunos ejemplos significativos del arte románico. Debo decir que me impactó el gran bagaje que tiene el arte románico, pero bueno, quise simplificar, perdón, en 5 que me llamaron principalmente la atención, porque obviamente en mi investigación estuve viendo más o menos cuáles eran. Y pues bueno, el clásico, el campanario o torre de Pisa, que es al final del día yo no sabía que pertenecía al arte románico, entonces para mí fue una gran sorpresa darme cuenta que era parte del arte románico y que bueno, está ya en el ADN de la humanidad. Otra, la Catedral de Modena,
la Catedral de Lisboa, que me parece padrísima, a mí me gusta mucho esa catedral y tampoco sabía que era parte del arte románico. Y bueno, la Catedral de San Trofimo y la iglesia abacal de Saint Foy Conquex. Bueno, no sé francés, pero obviamente esas son las 5 piezas que vi que me gustaron mucho. Digo, hay muchas más, pero estas 5 fueron las que me llamaron particularmente la atención. Y bueno, esto me lleva al cuarto punto, que es un punto de vista personal sobre el arte románico. Creo que principalmente, y creo que es el objetivo de la materia, es uno darme cuenta que hay cosas que nosotros conocemos, que nosotros ya forman parte de nuestro ADN de humanidad y que no sabemos dónde ubicarlas, que no sabemos dónde se conceptualiza, dónde se categoriza como arte, pero que obviamente el objetivo de esta materia también es mostrarnos que a pesar de que nosotros la conozcamos, siempre hay una nueva lectura respecto a ciertas piezas, ¿no? Como lo comentaba con la Torre de Pisa. Personalmente, lo que me sigue como generando un poco de ruido, y creo que es parte de la historia reciente de nuestra humanidad, es justamente cómo el arte ha fungido un papel de manipulación mediática. Eso me parece, si bien importante para analizarlo, también como para reflexionar en el poder que tenemos en nuestras manos, porque evidentemente son cuestiones que, que esto llevado a unas manos más oscuras puede ser un mecanismo de ideologización, o no sé cómo llamarlo, más bien como de adoctrinamiento, no tanto de ideología, pero sí de adoctrinamiento, ¿no? Porque entonces tenemos nuevas agendas en donde podemos ocupar el arte justamente como un mecanismo para manipular masas. Me haces pensar un poco, por ejemplo, en esta era nueva de la música urbana, como el reggaetón, en donde solamente se habla de sexo o de cosificación femenina y de repente dices, ¿por qué los feminicidios van al alza si los jóvenes están escuchando cosas terribles de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y es una manifestación al final del día artística, porque forma parte de la cultura actual de los jóvenes y que al final del día está permeando determinadas esferas. Entonces aquí a lo mejor en el ejemplo del 2024, que es el reggaetón, al ejemplo del siglo VI o del siglo VII, que era el arte en estas Biblias de piedra, que así lo mencionan varias partes de las investigaciones que consulté, que obviamente era para ideologizar y construir nuevas mentes respecto a cierta línea de pensamiento. Entonces, obviamente el arte románico es lindo, es muy bonito, obviamente analizarlo como lo que es, pero evidentemente también darle el peso a lo que trae como un mecanismo de poder. Entonces mi punto de vista y mi punto de análisis radicaría justamente en esa parte y que bueno, con eso yo me quedaría y pues eh, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad ahorita como artistas en formación es pensar en qué tipo de artistas queremos ser, en qué tipo de artistas queremos convertirnos y qué tipo de artistas podemos llegar a un ejercicio más ético, pero ético desde una parte como más individual, con una parte de conciencia. Entonces sí me llevo mucho al análisis porque obviamente esta parte del manipuleo viene siendo desde los primeros textos que vimos en tu clase, entonces sí me quedo ahorita con esa parte de mi punto de vista personal respecto al arte románico. Y pues bueno, inquieto por lo que venga después y agradecerte nuevamente el espacio en todo lo que implica, ¿va que va? Recibe un cordial saludo, profe, me da muchísimo gusto saludarte y pues bueno, aquí seguimos a la vuelta de un Classroom. Que estés muy bien y te envío un gran abrazo.